Muy bien, pues vamos a iniciar hoy con el tema número 33 ya de esta serie La verdad del Evangelio de la Gracia, que es pues esta travesía o esta jornada, digamos, ¿verdad? De ir viendo la carta a los romanos paso a paso y que es pues muy enriquecedor siempre cuando vamos nosotros a la palabra y lo vamos siguiendo de una manera ordenada. El tema de hoy, para los que gustan anotarlo, los que anoten, es descansamos en el Dios que todo lo sabe. Descansamos en el Dios que todo lo sabe. Yo les voy a pedir que tengan allá a la mano Romanos capítulo 11, porque vamos a ver desde el versículo 11 hasta el 36 con la ayuda del Señor, ¿verdad? Y bueno, yo creo que todos, o al menos la mayoría de los que estamos aquí, nos queda claro que las maneras en las que Dios opera, pues no siempre las entendemos, ¿verdad? A primera instancia, como que de repente pasan cosas, Dios hace cosas que no nos quedan claro, ¿verdad? Que pues la misma palabra nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿verdad? Hay un símil que pone ahí, dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. O sea, está en otro nivel, pues, ¿no? Dios está en otro nivel. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra visión de las cosas que nos rodean, las circunstancias de nuestras vidas, pues muchas veces es muy limitada, ¿verdad? La perspectiva que tenemos como seres humanos es muy corta y afectable. Diga conmigo, corta y afectable. ¿Sí? O sea, hay un montón, hay un sinnúmero de variables que escapan de nuestro control y que escapan aún de nuestra percepción. Y con esto quiero decir que hay muchas cosas que nos afectan. Hay muchas cosas que afectan la manera en que nosotros vemos algo. Hay muchas cosas en las que nosotros luego ni cuenta nos damos, pero ya están incidiendo, ya nos están afectando la manera en que vemos y percibimos las cosas. ¿Sí? Digan conmigo, malos entendidos. ¿Alguien ha sufrido de eso? En guerras han habido a causa de los malos entendidos y simplemente porque mi perspectiva no es la misma que la tuya. Y podemos estar viendo exactamente lo mismo y tener ambos un pensamiento completamente diferente de lo mismo que estamos viendo. Sin embargo, Dios no es así. O sea, el enfoque, las cosas, la vista, la perspectiva que Dios tiene, ese es invariable. No hay ninguna cosa que le haga cambiar a Dios su manera de pensar, su manera de determinar, su manera de decidir, y eso es maravilloso, porque Él todo lo sabe. Entonces, fíjense bien, toda la perspectiva de Dios está basada en el hecho a que Él todo lo sabe y podemos descansar en eso. ¿Está bien? Podemos descansar en eso. Job fue un varón piadoso, nos enseña la palabra, que bueno, entró en muchas circunstancias. Yo me atrevo a decir que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por las cosas que Job pasó. Pero ni la mitad, ¿verdad? Y bueno, es normal que cuando estuvo pasando todo esto, porque a Job le pasó algo muy, pues iba a decir curioso, pero a mí no me gustaría pasar por una curiosidad de esas, ¿no? Pero cuando él fue probado, cosas que Dios permitió que ocurrieran, pues es normal que por un tiempo él se sintiera confundido, ¿cierto o no? Es normal que él se sintiera afectado y que incluso llegara a conclusiones equivocadas, porque no era nada más él, sino ocurrió todo eso y pues llegaron ahí algunos amigos, ¿verdad? Y que ahí te encargo con los amigos luego, ¿no? Y porque le empezaron a decir, no, pues revisa, ¿verdad? A lo mejor alguno de ellos era así como de los de la prosperidad, es que algo andas mal por eso, ¿verdad? ¿Por qué no pactas, Job?
No, era simplemente esto lo que nos deja ver es de que hay puntos de vista de gente que tenemos a nuestro alrededor que aún afectan nuestro propio punto de vista, nuestra propia perspectiva. Y pasó él por un tiempo y nosotros podemos ver que, sin embargo, aun cuando él se notaba que estaba confundido, se notaba que había llegado a conclusiones equivocadas y mucho, Dios con tanta sabiduría, con tanta gracia, con tanta paciencia, ¿verdad? Porque cuánta gracia y cuánta paciencia tiene con nosotros para hacernos entender las cosas. Pues trató con él, lo hizo entrar en razón, o sea, lo dejó, ¿verdad? Entonces ya nosotros vemos, por ejemplo, a partir de ahí del capítulo 38, sí, como que Dios le dio piola, ¿no? Como se dice. O sea, Dios lo dejó, a ver, sigue diciendo, sigue hablando. Entonces, ya después el Señor le hace una pregunta muy sencilla para el Señor, ¿verdad? Y ahí así como que le dio un campanazo a Job, ¿verdad? Y le empezó, ahora sí que le metió una seguidilla de preguntas. A ver, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba formando la tierra? ¿Verdad? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y qué? ¿Sí me explico? Entonces, así como que lo empezó a ubicar y nosotros vemos la conclusión a la que llegó este hombre justo después de ese trato con Dios y de que Dios le empezó a hablar. Pero escuchen bien, Dios le habló, pero Job escuchó. Y el problema que a veces tenemos es de que estamos en una circunstancia y Dios nos está hablando, pero nosotros cerramos nuestros oídos. Dios quiere tratar algo con nosotros y cerramos nuestros oídos y cerramos nuestro corazón, así como el pueblo de Israel, que es lo que estamos estudiando. Igualitos. Pero Job no. Job escuchó. Y fíjense la conclusión que él llegó allá en el capítulo 42 de los versículos del 1 al 6. En la Nueva Traducción Viviente se lee así. Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Fíjense la conclusión ya final que llegó Job. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Dígale al que está a su lado: tómala. Fíjense. ¿Quién es este? Fíjense la pregunta que hizo el Señor. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Es decir, cuando nosotros cuestionamos la sabiduría de Dios, los hechos de Dios, lo que hacemos es precisamente manifestar nuestra necedad e ignorancia, porque necedad e ignorancia son primas hermanas. Y eso es lo que pasa. Y miren, Job no dijo: fue aquel, fue mi compadre. No, dice: soy yo. O sea, Dios preguntó: ¿quién es este? Dijo: soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti, tendrás que contestarlas. ¿Verdad? Ahí fue donde, repito, ya Dios empezó a tratar con él, ¿verdad? Y bueno, eso ya fue la conclusión. Versículo 5 dice: hasta ahora, fíjense, hasta ahora solo había oído hablar de ti. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y en ceniza en señal de arrepentimiento. Fíjense, a la conclusión que llegó este hombre justo. Y qué bendición, mis amados, y qué paz que descansamos en el Dios que todo lo sabe, en el Dios que todo lo puede, pero en el Dios que todo lo sabe. Y qué alegría saber que nuestras vidas están en las manos del Dios que no se pone nervioso con nuestros errores y que no hay nada que lo altere, porque Él lo sabe todo. Qué maravilloso que podemos descansar en las manos de este único Dios verdadero, que no se sorprende de nuestras faltas de respuestas o de nuestras respuestas equivocadas, porque Dios no se altera. O sea, nosotros luego pues no damos las respuestas que debemos de dar a Dios, y miren, Dios no está así allá en el cielo como que, ay,
Ay, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Él no anda con esas cosas, ¿verdad? Errores, malas decisiones, pecados en los que incurrimos, Dios ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado, Él ya lo sabía. O sea, a Dios, miren, para Dios no hay sorpresas. Dios no tiene falsas expectativas, es decir, Dios no es decepcionable. Méteselo eso en la cabeza, por favor, porque Dios no es decepcionable, es decir, a Dios no hay cosa que lo decepcione, porque Él no espera una cosa y a la hora de la hora recibe otra, que eso es una decepción. Que es cuando dices, no, que estás ahí con tu comadre, ¿verdad? Y te hizo algo, pues dijo algo, o hizo lo que sea, ¿verdad? Me decepcionaste. Caíste de mi gracia. Uy, no. ¿De esta? ¿Quién sabe? Te perdono, pero no olvido. ¿Verdad? Para que recuperes mi confianza, uy, chulita, ¿está? ¿Porque yo? ¿Sí me explico? Y ahí el orgullo, pues así empieza como un pavo real, ¿verdad? A salir y a brotar por los poros. No, Dios como todo lo sabe y como no tiene orgullo, a Él no se le decepciona. Le duele, pero no se decepciona. Se duele por nuestro pecado, pero no lo decepcionamos, porque no está esperando algo que no somos capaces de hacer. Y de hecho, Él sabe lo que vamos a hacer. ¿Están conmigo? Así que si usted está pensando en inaugurar un pecado, Dios ya lo sabe, mejor arrepiéntase antes de cometerlo. ¿Cómo la ve? ¿No le da gracias a Dios porque Él es así? Y podemos descansar en Él. Porque yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero a veces es muy difícil relacionarse, es muy tenso. A mí me cansa mucho cuando tienes que estar con una persona que así como que con pincitas de cómo te vas a mover, cómo vas a decir, y no vayas a decir esto porque a lo mejor es más sentido que un jarrito de Tonalá. ¿Ah? Dijiste así y lo dijiste un poquito más fuerte de lo que normalmente lo hubieras dicho y ¿por qué me hablas así? ¿Sí? O ya se decepcionó, o sea, o se entristeció. Qué cansado es eso. ¿Cierto o no? Bueno, con Dios podemos llegar con toda esa confianza y presentarnos delante de Él y desparramarnos bien a gusto. Ahí, porque Él lo sabe todo. Sin embargo, Él quiere que cuando... Entonces decimos, bueno, pero pues, si ya lo sabe todo, ¿para qué llegamos? ¿Para qué nos presentamos? ¿Para qué oramos? Si Él ya lo sabe todo, porque es importante para nosotros dar ese paso de confianza en Él. ¿Sí me explico? Y establecer esa relación. Entonces que podamos nosotros llegar con Él y descansar, Señor, y como lo cantamos, ¿verdad? O sea, no tengo que pretender ser alguien que no seré. No podemos llegar con Dios, o sea, si pensamos que a Dios lo vamos a cuentear porque llegamos, aleluya, le cambiamos nuestro tono y hacemos nuestras oraciones así super mega archi espiritufláuticas, y así como que Dios va a decir, wow, nunca había oído orar a alguien así. ¿Sí? Gabriel, venga, tú, Miguel, todos ángeles y serafines. Mira qué tremendo era este brother. ¿Ustedes piensan que Dios es eso? ¿Verdad? Y llegamos, ¿verdad? Ay, Señor, si tú supieras, mande, dice. Si tú supieras. Eso no lo podemos decir entre nosotros. Ay, hermano, si tú supieras, pero Dios todo lo sabe. ¿Ok? Entonces vamos ya ahí a Romanos, ahí al capítulo 11, al versículo 11, porque a partir de aquí, fíjense bien, trata acerca del plan de Dios de llegar a ser conocido. Habla del plan de Dios de llegar a ser conocido por las naciones, a pesar de la desobediencia continua y sistemática de Israel hacia la palabra de Dios y de ese continuo rechazo al Mesías, porque Israel tiene más de 2000 años rechazando a Jesús. Como nación tiene más de 2000 años rechazando al Mesías. Y
Y los otros 3000 años anteriores, ¿verdad? O los que sean, pero más o menos por ahí, rechazando al Señor desde que lo sacó de Egipto. Ya lo estaban rechazando, ¿verdad? Moisés se fue allá al monte para que el Señor le diera ahí las tablas de la ley, ¿verdad? Y el pueblo ya por acá diciéndole a Aarón, haznos, pues sí, haznos dioses, ¿verdad? O sea, para que los podamos ver, porque necesitamos confiar y verlos, entonces ya los vemos y como ya lo vemos, pues ahí está nuestra confianza en Él y después entiéndase el sarcasmo, el sabio de Aarón ya cuando hizo el becerro ahí, ¿verdad? Dice, Israel, este es Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Fíjate qué grado de estupor y o de temor al pueblo, porque eso fue lo que después manifestó. Pero bueno, no es el tema, seguimos avanzando. Entonces, fíjense, el hecho de que Israel estuviera rechazando la palabra de Dios y el hecho de que Israel aún rechace al Mesías, pues eso no es un impedimento y nunca ha sido un impedimento para que el plan de Dios se desarrolle y se cumple. De hecho, fue utilizado por Dios para cumplir su objetivo. Fíjense, aún la desobediencia, aún la rebeldía, aún el rechazo de Israel es utilizado por Dios para cumplir su objetivo. Y miren, mis amados, si tan solo estuviéramos más atentos a esta verdad, es decir, todas las cosas que Dios utiliza para bendecirnos y para tratar con nuestras vidas, en verdad que seríamos menos quejumbrosos y más agradecidos. Porque a veces Dios está utilizando una herramienta para tratar con nosotros, para formar su carácter en nosotros, y en lugar de nosotros darle gracia, nos estamos quejando. Pero es porque no entendemos esto, mis amados. El principio es este. Qué bueno que descansamos en este Dios que todo lo sabe. ¿Estamos aquí? Entonces, de una manera muy resumida, el pasaje dice esto, que si a pesar, fíjense, si a pesar de la desobediencia y el rechazo de Israel, la misma nación de Israel ha sido una bendición para las naciones, porque la salvación viene de los judíos. Fíjense. O sea, si pensábamos como que entendíamos todo de Dios y que lo podemos explicar con una claridad impresionante, algunas cositas sí, pero las más no. Porque a pesar, repito, de esa desobediencia, de ese rechazo, imagínense siendo desobedientes, siendo desleales, ¿verdad? Siendo rebeldes, han sido una bendición para la humanidad. Repito, en primer lugar, porque la salvación viene de los judíos. Entonces dice, imagínense cómo será cuando obedezcan y le den respuestas a Dios. Y esto nos debe de llevar a reflexionar en nuestras vidas, ¿verdad? Que la obra de Dios no depende de nosotros, sino de Él mismo. Pero escuchen bien, cuando nosotros les damos respuestas a Dios, cuando nosotros respondemos al llamado que Él nos hace, en amor, en obediencia, pues es una bendición. Pero escuche bien, esa bendición no solamente es para nosotros, sino que alcanza y afecta, diga conmigo, alcanza y afecta. Alcanza y afecta a quienes están alrededor nuestro. Y muchísimos más allá que luego nosotros ni cuenta nos damos y están siendo bendecidos simplemente porque tú estás obedeciendo a Dios. Es decir, obedecer a Dios trasciende a generaciones, ¿verdad? Trae gloria a Dios, abunda en frutos, abunda en acciones de gracias. Y en esto me quiero detener un poco y nada más poner así un pequeño botón de esto, pero algo de lo que les dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a los corintios por el hambre o la hambruna por la causa de la sequía que estaba habiendo en aquel entonces en la tierra, en la Palestina, ¿verdad? Les dice allá a los corintios y a todas las iglesias de Europa, las provincias de Asia, ¿verdad? De Asia Menor, lo que ahorita conocemos como Turquía, les dice, miren, manden sus ofrendas, porque allá los hermanos están cortos, o sea, no tienen ni para comer, y a fin de cuentas ustedes están en el Señor a causa de ellos fueron los primeros.
Y ellos enviaron a la gente y de ellos salieron y por ellos llegó el evangelio hasta ustedes. Y les dice a los corintios, miren que su abundancia supla la necesidad de ellos. Dice, porque esto abunda en acciones de gracias para el Señor. Es decir, cuando una persona está corta, cuando está escaseando en algo, cuando tiene necesidad de algo y no tiene la posibilidad de hacerse de ese recurso, y alguien es obediente por allá y tiene en su corazón, y Dios, porque Dios pone en el corazón, mira, ve con este hermano y llévale tal, llévale una despensa, llévalo así, haz esta forma, ¿sí me explico? Y tú obedeces, ¿verdad? Y no tienes que ni cacaraquearlos, ni que decir que eres tú, lo puedes mandar y guardarlo en anonimato sin ningún problema. Y eso bendice. Y cuando esa persona que sabe la necesidad que tiene, porque como dice el Proverbio 54.544, cada quien sabe lo que trae en el costalito, ¿verdad? Y tú sabes ese peso y sabes esa necesidad y te llega y ves que es justo lo que necesitabas para salir adelante. ¿Qué es lo que haces? Ay, Señor, pues me lo merezco porque soy tu hijo. ¿Eso dices? Si alguien dice eso, es porque no ha entendido. Está muy tronco de plano. ¿Sí? Pero dice, Señor, gracias, qué bueno eres, me impresionas, Dios. Y es que así es Él, es muy impresionante, es la verdad. Versículos 11 y 12, dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y aquí está hablando de una caída que es imposible recuperarse. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, a ver, a causa de que Israel ha sido rebelde a la palabra de Dios, a causa de que Israel ha estado rechazando al Mesías, entonces ya fue descalificado como nación, o sea, ya no se va a levantar de esta, porque de esta caída, de este tropezón, ya no se va a levantar. Y él mismo contesta, en ninguna manera. O sea, no es así. Dice, pero por su transgresión, digan conmigo transgresión. Aquí, fíjense bien, la palabra transgresión quiere decir un desliz temporal. O sea, está diciendo, esta caída que ha tenido el pueblo de Israel como nación, es temporal nada más. No es definitiva, es temporal. Pero cuando habla de esta transgresión, escuche bien, habla de un pecado intencional y voluntario. Eso es lo que quiere decir ahí, transgresión. La palabra griega es paroptoma. Y eso quiere decir, es algo temporal, pero es un pecado voluntario, ¿sí? Es un pecado intencional. Ahora, ¿de qué pecado habla aquí con respecto a Israel? A ver, ¿teólogos? Porque quién sabe cuántos teólogos habrá aquí, pero teólogos hay un montón, locos por Dios, ¿verdad? ¿Cuántos locos por Dios hay aquí? ¿Cuántos han creído en la locura del evangelio? Pues están re locos por eso, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que dice. ¿Cuál es este pecado temporal, este pecado voluntario? ¿A qué se está refiriendo? Incredulidad, ¿verdad? Incredulidad es un pecado voluntario. O sea, yo rechazo, no pongo mi confianza ahí. Voluntariamente decido no poner mi confianza en Él. Ya lo escuché, ya lo entendí, ya se me presentaron las evidencias, simplemente no quiero. Entonces dice, pero su transgresión vino por su transgresión, o sea, por su pecado intencional, voluntario, temporal, por su incredulidad, dice, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, fíjense, aún para que vean, repito, está bien tremendo para entenderle esto, o sea, el porqués, los porqués de Dios, está bien impresionante, a mí me impresiona mucho. Dice, si su transgresión vino a ser, si su transgresión, es la riqueza del mundo y su defección, aquí defección habla de una pérdida ocasionada, ¿sí? Por haber puesto a un lado a Jesucristo. Está hablando, repito, de una pérdida, lo mismo, temporal. Dice, y si su defección, la riqueza, es la riqueza de los gentiles, dice, ¿cuánto más su plena restauración? En otras palabras, porque esa transgresión y esa defección o ese pecado y esa pérdida ocasionada por el pecado son
temporales. O sea, Dios va a tratar con la nación como nación de Israel. Hay un tiempo y el reloj ahí está, tic tac, avanzando por Israel, y Dios va a tratar. Y otra vez, yo les digo, a mí no deja de sorprenderme las cosas que Dios utiliza para bendecirnos. A mí no deja de sorprenderme. Hay cosas, hay situaciones que nosotros desechamos, pero que Dios sabe cómo aprovecharlas para cumplir su propósito en nosotros. Hay cosas, hay circunstancias, no solamente que Dios permite, hay cosas que Dios envía y que para nosotros puede ser así como que, ¿qué es esto? Sin embargo, es una impresionante bendición. Y le voy a poner un ejemplo nada más para no detenerme mucho aquí porque hay muchísimo que recorrer. Pero yo le quiero decir, por ejemplo, en cuanto a la anunciación de la venida del Hijo de Dios a María. Imagínese usted a esta, que luego no pensamos en estos términos, pero esta muchachita de 15, 14, 15, 16 años, así como alguna de nuestras hijas aquí, y llega un ángel y se le aparece y dice, vas a tener un hijo. Y ustedes piensan que dijo, ¡woo! O sea, permítame. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Pues si, dice, si no conozco varón, o sea, soy virgen. Sí, pero es que Dios te cubrirá y su Santo Espíritu va a venir. Aún así dicen, ¡ay, gloria a Dios! ¡Qué avivamiento que ella dijo! ¿Saben todas las cosas, todas las implicaciones que pasan por la cabeza? Que saliera con su pancita y llegara ahí, ¿verdad? ¿Y dónde? No, pues es el Espíritu Santo. Sí, ¿cómo no? Ajá. O sea, entienda que había el riesgo de un apedreamiento. Existía el riesgo de ser lapidada por sus propios padres y sus hermanos y la gente que estaba ahí alrededor. Ahora, Dios sabe todo esto. O sea, yo nada más le estoy diciendo esto para que dimensionemos, pero no dio voces de júbilo. Pero lo que sí notamos es esto, que ella tenía un discernimiento, ¿sí? Aún desde bien jovencita. Y dijo, está bien, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, se quebró su voluntad, dobló su voluntad y dijo, Señor, esto va a ser un problema. Esto va a traer conflictos a mi vida. Y le voy a decir una cosa, nosotros luego no lo vemos, no lo encontramos todo eso en la Biblia, pero cuando nosotros vamos a los libros históricos donde se menciona esto, o sea, esto se supo, esto se supo, y mucha gente pensaba que Jesús era hijo de fornicación. ¿Cómo la ven? O sea, tuvo repercusiones, tuvo muchas incomodidades, además de las incomodidades del embarazo, ¿no? Pero todas las cosas, o sea, qué circunstancias, hermanos. Sin embargo, miren, el Salvador, Dios se hizo carne. Inexplicable, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, es una incalculable riqueza, una bendición. Póngame atención, lo que el mundo ha recibido, porque la gracia de Dios se ha manifestado a las naciones aún a pesar del fracaso de Israel, por así llamarlo. Y no solamente en el sentido espiritual, es decir, Israel ha rechazado, Israel ha sido rebelde, lo vemos en toda la Biblia. Sí, ha sido rebelde, adúltero espiritualmente, traía sus rollos hasta hoy en día. Una de las principales ciudades donde más homosexualismo hay en todo el mundo es precisamente en Israel. O sea, eso te deja ver muchas cosas. Es decir, sistemáticamente siguen rechazando la palabra de Dios. Se sabe en el pueblo de Dios, pero siguen rechazando. Bueno, a pesar de todo este rechazo, de toda esta dureza, la nación de Israel ha venido a ser una gran bendición para todo el mundo, mis amados. ¿Cuántos premios Nobel hay? En todas las áreas, en ciencias, los mayores adelantos son judíos. En el área de economía, dígame en qué áreas no han habido premios Nobel que no sean judíos.
Creo que solamente en literatura o algo así, pero la verdad no sé esto, soy ignorante, ¿no? Pero han traído avances, ha sido una bendición para todo el mundo, a pesar de su desobediencia. Imagínense cuando se convierta al Señor. Imagínense qué bendición va a ser para todas las naciones. Cuando como nación voltea al Señor. Si ahorita, mis amados, ¿verdad? En 1948, cuando precisamente en este mes, en mayo, no recuerdo qué día, pero en mayo de 1948 regresó después de casi 2000 años de estar sin territorio, ser una nación acá. Escuchen bien, en un día se formó la nación de Israel de regreso ahí. ¿Qué nación en toda la tierra ha ocurrido esto? Solamente Dios. Y les habían pegado una camotiza de aquellas. Más de 6 millones de judíos fueron aniquilados por Hitler. O sea, venía y miren, un puñito regresó, llegaron y dijeron, no, pues estos aquí vienen sin dinero, vienen sin apoyo, quién sabe qué va a ser de ellos, en el desierto se van a morir. Llegaron, agarraron 2, 3 palos de escoba que estaban todos secos, los enterraron en la tierra y algo hicieron y son los huertos y es la tierra más productiva que existe por hectárea cuadrada. O sea, no hay en toda la tierra un lugar más productivo que Israel. Usted vea todo pelón ahí, pues es que es la bendición de Dios. Y todo eso ha venido a ser una bendición para el mundo, a pesar de su rechazo. O sea, todo esto se lo estoy diciendo nada más para que si pensamos que entendíamos todo acerca de Dios, nos demos cuenta que no. ¿Sí? Entonces, seguimos avanzando, versículos 13 al 16. Y dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora escúcheme bien. Porque a vosotros hablo, gentiles, no se está refiriendo a los judíos de la iglesia, sino a los gentiles en general. ¿Ok? Porque si, miren, y ahorita lo vamos a ver nada más para los que anotan y les gusta echarse un clavado más a profundidad, si aquí se refiriera a la iglesia, a los gentiles de la iglesia, entonces implicaría que un creyente puede ser cortado, que pierde su salvación. O sea, eso implicaría, eso está en el versículo 22, lo cual es contrario a las escrituras. ¿Está bien? Dice, pero a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. O sea, yo soy enviado, eso es un apóstol. Yo soy un enviado a los gentiles. Yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Es decir, Dios me envió a predicarle el evangelio a ustedes. Y lo estoy haciendo, eso quiere decir, cumplo mi ministerio. Dice gentiles, en otras palabras, gentiles, lo que ustedes han oído de mí no es otra cosa más que el evangelio de Cristo. Estoy haciendo lo que me mandaron a hacer. No les estoy trayendo nuevas revelaciones, no les estoy trayendo rollos, no lo estoy atrayendo hacia mí, no estoy pretendiendo hacer ningún movimiento, no me interesa nada de eso. Tengo un solo interés en que ustedes conozcan a Jesucristo. A eso fui enviado, honro mi ministerio. Y eso es algo que debemos de tener muy presentes todos los que servimos. Debemos honrar el ministerio con el que Dios nos ha honrado, porque hay una honra en servir. Y cuando servimos mal y cuando servimos desganados y que no estamos honrando a Dios y no estamos honrando el ministerio que Dios nos ha dado. Así que pongámonos las pilas, mis amados. Pongámonos las pilas. Seguimos avanzando. No voy a hablar más de eso, pero eso lo vamos a hablar ahí en el seminario para servidores. Versículo 14. Porque si en alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos, ¿verdad? Aquí, bueno, no está diciendo que yo los voy a salvar. Todos entienden eso. O sea, no es de que, yo vine y yo los salvé. No, aquí la implicación es que yo traigo el mensaje que les va a salvar. Yo no los salvo. O sea, no sé si está claro eso, pero eso es muy obvio. Dice, porque si su exclusión, o sea, la exclusión de Israel, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sí, y aquí toma una figura muy judía.
si las primicias son santas, es decir, los granos con los que se hacía la masa, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. ¿Quiénes son las primicias? Los judíos. ¿Quién es la masa restante? Nosotros. ¿Ok? Y si la raíz es santa, ¿quién es la raíz? Aquí hay una persona que es la raíz en todo esto. Hay una persona, es Abraham. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Sí? Porque es por la promesa de Abraham que la nación de Israel son las primicias. Y él es la raíz, él es el padre de los creyentes. Hasta cantamos, ¿se acuerdan? Nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham. ¿Sí? Mano derecha. A ver todos. ¿No? Entonces, fíjense, ya lo deja ahí, ¿verdad? Y después, ahora ya a partir del versículo 17, utiliza una figura o utiliza al olivo. ¿Cuántos conocen los olivos? El árbol de los olivos, donde se dan las aceitunas. Son unos árboles que pueden vivir muchísimos años. Hay árboles de olivos que tienen más de 1000 años y siguen dando frutos. Fíjense, qué impresionante, ¿verdad? Y ahorita les voy a tratar de explicar algo. Porque, repito, aquí utiliza la figura de un olivo para ilustrar cómo todos los hombres, sin importar la nacionalidad, cuando creen en Cristo, son injertados, es decir, son puestos en Cristo, ¿verdad? Y sus vidas son sostenidas, sus vidas son alimentadas por la vida de Dios. Pero también advierte a que no debemos de jactarnos, que nadie se puede jactar en su presencia, ¿verdad? Versículo 17 dice, pues si algunas ramas, digan conmigo, algunas ramas, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, no todas las ramas. Recuerden que Dios siempre guarda un remanente, ¿sí? Un remanente fiel, gente que le cree. Ahora, ¿quiénes son las ramas que fueron desgajadas, que fueron arrancadas? ¿Quiénes son? Hablando del pueblo de Israel, ¿quiénes son las ramas que fueron desgajadas? Los incrédulos, los que rechazan a Cristo, aunque sean israelitas. ¿Está bien? Ahí está el olivo, la raíz. ¿Sí? ¿Quién es la raíz? Ok, y ahí están las ramas. Y se desgajaron algunas. O sea, fueron arrancadas. ¿Quiénes fueron arrancados? Aunque fueran descendientes biológicos de Abraham. ¿Estamos? Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Miren, aquí hay un punto, les repito, porque ellos tenían unas prácticas, ¿sí? Y era esto, generalmente, cuando había algún olivo silvestre, y el fruto del olivo silvestre, pues no es bueno. Entonces, habían olivos silvestres y lo que hacían era cortar ramas de un buen olivo e injertarlas en el olivo silvestre. Fíjense, cortaban algunas ramas. ¿Cuántos han ido a algunas huertas o cuántos saben de esta práctica? ¿Sí? Que tienes, a lo mejor, fíjense, a mí me ha tocado ver árboles de aguacate que tienen injertados de otra especie. Por ejemplo, como un tipo de mandarina, injertados y ahí están. Y esa rama, ese árbol, está dando aguacates y está dando esto otro. Se sostiene. Qué impresionante, ¿no? O sea, se alimenta de la savia. Pero escuchen bien, aquí lo que está hablando es de que a un olivo silvestre, bueno, esta era la práctica, a un olivo silvestre le quitaban un montón de ramas, ¿sí? Cortaban ramas de varios olivos buenos, se los injertaban, entonces al ratito las nuevas ramas y todo lo que salía de ese olivo silvestre, ¿qué fruto creen que daba? Daba del bueno. Fíjense, esa era una práctica muy, muy común y de esa manera se renovaban los olivos. Pero aquí lo está hablando al revés, ¿sí?
Aquí está diciendo que el olivo silvestre fue injertado en el buen olivo. Por eso más adelante en el versículo 24 va a decir que era contra naturaleza. O sea, ahí se está refiriendo contra la práctica que tenemos. Porque lo que se hacía normalmente era injertar, repito, del buen olivo en el silvestre. Aquí fue al revés. El silvestre fue injertado en el bueno, ¿sí? Y esto habla de la salvación, esto habla de la obra de Dios, que el hombre debe de ser traído a Cristo para recibir vida, que el hombre no va a Cristo para recibir vida, sino que debe de ser traído e injertado en él. Versículos 18 al 23 dice, no te jactes contra las ramas, es decir, no te pongas en mal plan con los judíos que no han creído, porque eso ha habido de parte de un grupo muy grande de la cristiandad. Y en la Segunda Guerra Mundial fue una muestra cómo aun la Iglesia Católica es un sector de la cristiandad, no quiere decir que son cristianos, sino forman parte de la cristiandad. O sea, se dicen cristianos. Como un sector de ellos fueron precisamente aliados del régimen que los aniquiló. Y les facilitaron, y ahí están los libros de historia, aunque los quieran borrar ahorita, pero ahí están. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a las ramas, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, ellos tuvieron bien chafas, ahora me metieron a mí. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, así que no te ensoberbezcas. ¿Qué tienes de lo que no hayas recibido? No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí está, otra vez. Sean judíos o gentil, es necesario creer en el evangelio. Ay, que nosotros somos hijos de Abraham, sí, pero rechazas a Cristo, sí, desgajado. Pero nosotros, los gentiles, mira, nosotros no te hemos rechazado, aquellos sí, pero tú tampoco crees, desgajado. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿La bondad y la qué? O sea, Dios es severo y Dios es bueno. ¿Y qué va antes que la severidad? La bondad de Dios. Escritura enseña que Dios es lento para la ira, no dice que no tiene ira. No es que es lento, que es grande en misericordia. Pero de que Dios va a ajustar las cuentas a la humanidad, lo va a hacer, a toda la humanidad. La severidad ciertamente con los que cayeron, es decir, con los que rechazan a Cristo, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, ya que está hablando de los judíos, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Miren, voy a mencionar algo aquí, tengo un poquito de tiempo. Hay algunas teologías actualmente, o sea, algunas enseñanzas acerca de Dios que no por, miren, les voy a decir algo, no por el hecho de que digan, es teólogo. ¡Wow! Puede ser teólogo, pero puede ser una teología muy equivocada. De hecho, hay muchos teólogos que son escépticos. O sea, no son cristianos. De hecho, hay muchos teólogos que son anticristianos. Y que todo ese conocimiento natural, yo dijera animal, como dijera el apóstol Santiago, ¿verdad? Es animal y diabólico, mano. Pero todo ese conocimiento aún lo tratan de utilizar y ahí no tengo tiempo para meterme por ahí. Básteles con que les diga esto, créanme. No todo el que se diga teólogo quiere decir que es correcta sus postulados. La iglesia evangélica ha sido infiltrada por muchas teologías falsas, por muchas corrientes, y no se necesita mucho, es una hebrita que entre, ¿sí?
Entonces, estas teologías enseñan que el olivo es la iglesia, pero mis amados, el olivo no es la iglesia. Ya lo mencioné, es el tallo espiritual de Abraham, ¿sí? Más aún, la Escritura nos enseña que algún día la nación de Israel volverá al Señor, ¿verdad? Como vamos a ver ahorita. Pero ese pasaje lo que nos enseña es de que las promesas en cuanto a la nación de Israel no han sido abolidas. Es decir, hay muchas promesas que Dios les ha hecho a Israel que ya se cumplieron. Sí sabía eso, ¿verdad? Pero hay muchas que todavía se van a cumplir. Y hay muchas que no se van a cumplir en este tiempo que estamos viviendo. Muchas de las promesas, y me refiero a las más grandes promesas de Dios hacia Israel, se cumplirán después de la segunda venida del Señor, cuando sea el reino milenial. Aunque, repito, hay corrientes teológicas que enseñan que eso no será así, que dicen que Israel ha sido sustituido por la iglesia y que el milenio no ocurrirá. Esos son los que se denominan como el reino ahora, el reino aquí, dominionismo, ¿sí? Tenemos que tomar las artes para Cristo, que los cristianos gobiernen, y hasta partidos políticos hacen. Los cristianos tienen que gobernar porque Dios va a gobernar a través de la iglesia. Y hay un montón de falsos profetas, de falsos maestros que niegan que el milenio será, que dicen eso no va a ocurrir. Y podría mencionarles, miren, un puño de ellos, nada más que mejor seguimos avanzando en la Escritura. ¿Les parece bien? Entonces, versículo 24 dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Recuerdan que se injertaba el buen olivo en el silvestre. En este caso se hizo al revés, ¿verdad? Dice, ¿cuánto más estos que son naturales serán injertados en su propio olivo? O sea, si Dios tiene la capacidad de injertarlos en el buen olivo y darles vida, ahora los que son del buen olivo, ¿cómo no los va a volver a injertar otra vez? Y aquí está hablando que en la segunda venida del Señor, Israel será injertado nuevamente en una correcta relación con Dios. ¿Sí? Versículos 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? ¿De qué está hablando aquí? ¿Cuál es el hilo que trae? ¿De qué misterio se refiere? A la admisión de gentiles como el pueblo de Dios. Porque se acuerdan que los judíos decían que pobrecitos los gentiles, ellos decían, ¿se recuerdan que llegamos a hablar de esto? Que los gentiles eran leña para el infierno. Pobrecitos gentiles. Aún los primeros cristianos en los primeros años, fíjense, ellos pensaban que los gentiles no iba a haber para ellos, que nada más los israelitas, y ellos estaban enfocados en predicar el evangelio nada más a los de Israel, pero no a los gentiles. Y conocemos la historia, Dios trató con Pedro, sí, ¿verdad? En fin, ya después vino la diáspora, salieron de Jerusalén, porque ya estaban con todos. Vamos a hacer la tortillería cristiana, la escuela cristiana, la tienda cristiana, el esto cristiano, vamos a hacerlo todo cristiano. Pero el Señor dijo, no, chiquitos, muévanse. El Señor les había dicho, esperen que venga el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo, salgan a hablar de mí, salgan a dar testimonio de mí. Y no hicieron eso, se quedaron en su comodidad, como muchos de nosotros nos quedamos en nuestra comodidad. Yo he creído, yo he recibido, estoy en un lugar en donde se predica la sana doctrina, gloria a Dios, me rasco el ombligo. Hola, hasta que Dios mandó una presión ahí, que perdieron todo y tuvieron que salir con lo que traían puesto. No se espere a darle respuesta a Dios hasta que Dios haga que se le queme la casa, por decirlo. O sea, que tenga que salir corriendo, pues. Porque, bueno, a usted se le estaba quemando ya la otra vez, ¿verdad? ¿Sabe qué andaba haciendo ahí, ramaritas? Nomás salió con las pestañas todas chamuscadas ahí. No es cierto. Pero sí se les andaba quemando. Entonces, no se espere para darle respuesta a Dios. Que Dios le va a presionar.
Ajá, digan amén pues. No quiero que ignoréis este misterio. Fíjense bien, o sea, no quiero que hagan esto, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y aquí habla de una doble liberación, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos los tiempos que estamos viviendo, hay una nación ahí en Medio Oriente que todo mundo le trae ganas. ¿Quién es? Israel. Todas las naciones de alrededor siempre han tratado de destruirlo. Y ahorita no es la excepción. No se le avientan porque no tienen los recursos para hacerlo. Han amenazado que van a utilizar, quién sabe, armas aún nucleares que lo van a borrar. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho? Que no es el tiempo. ¿Está bien? Porque aunque quisieran no pueden, jamás podrán hacerlo. Los van a hacer pasar un muy mal rato, porque usted sabía que hay ejércitos, o sea, miren, todo el asunto, me voy a meter aquí en un poquito pero para que entendamos, todo este rollo que los americanos están en Afganistán, en Pakistán, y ¿saben qué es lo que eso, para qué es eso? Es que andaban correteando a Bin Laden. Nah, hombre. Todo eso, todo ese acceso, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán y todos los que están, ¿sí? Todo eso da acceso a Irán, a Irak. Todo eso es un acceso para entrar a Israel. Simplemente como aliados de Israel es un freno. Por eso tienen desplegados a tantas gente allá, más gente que la que tenían en Irak, ya la tienen allá. ¿Por qué? Porque hay un ejército que va a ir por eso. Hay un par de ejércitos ahí. Pero ahorita si yo les digo que, por ejemplo, China tiene la tecnología para borrar del mapa a los Estados Unidos y que China tiene más de 200 millones de efectivos en este momento, ¿sabe cuántos son 200 millones de soldados? Son muchos. Son muchos. Y súmele los otros. Pero ese es el riesgo, ese es el acceso, por ahí es por donde van a venir. Y ahí simplemente están bloqueando. Ok, va a llegar un momento en que Israel esté confiando en el brazo del hombre como lo ha hecho. Pero el que lo está ayudando no va a tener el recurso para aguantar. Y todo ese mar vendrá. ¿Sí? Y les van a dar hasta por debajo de la lengua. Entonces vendrá el único que los puede libertar. ¿Lo ve? Y ahí van a decir, es Él. O sea, en su primera venida el Señor vino en buen plan, montado en un burrito. Así entró a Jerusalén. Esta segunda vez no vendrá en buen plan. La Escritura lo menciona que Él vendrá con la espada ceñida en su muslo. Y dice espada porque no había metralletas. O cañones, no había, quién sabe con qué armas vendrá, ¿verdad? O va a ser como las de los Jedi, yo creo. No sé. Pero está hablando de arma, está hablando de guerra, está hablando que no viene en un plan pacífico, viene a salvar a su pueblo. Ese es el doble propósito que cumple, porque ya la iglesia fue arrebatada. Ahora viene a salvar a los suyos. Y va a haber una matasagua, y dijeran. Ahora, esta declaración de que todo Israel será salvo no significa que en esa venida de Cristo todos los judíos se van a convertir, que todos los judíos van a ser regenerados. No está hablando de ello. Muchos no serán salvos, ¿sí? Y esto nos lo confirma la propia Escritura. En Ezequiel, capítulo 20, versículos del 34 al 38, dice: y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado,
y os traeré al desierto de los pueblos, allí litigaré contra vosotros cara a cara. O sea, iba a tratar con Israel. Ese de litigar es un pleito judicial. Y después de un pleito judicial, el juez tiene que emitir una condena. Vamos a ver de qué trata. Un veredicto. Litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara. O sea, es una medida a ver si puedes pasar. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Pero escuche bien, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán y sabrán que yo soy Jehová. O sea, esto no está hablando de que toda la nación se va a convertir, todos los que creen, es decir, recuerden, la iglesia no estará, pero estarán un remanente de fieles que son los que seguirán predicando el evangelio. Versículos 27 al 32. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, aquí se está refiriendo a Israel, son enemigos por causa de vosotros. O sea, a Israel le ha molestado porque Dios ha buscado a los gentiles. ¿Me explico? Dice, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, Israel es Israel, mis amados. Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Es que no se lo merecen, claro que no, ya lo sabemos. Así como nosotros tampoco merecíamos que Dios nos salvara, por gracia Dios lo hizo, por gracia Dios los eligió. ¿Por qué los sacó? Porque quiso. Ahí entra la soberanía, la omnisciencia, la omnipotencia de Dios. Mientras tanto, nosotros entendamos que podemos descansar en este Dios que todo lo sabe. Amén. Versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿De qué se está hablando? ¿A qué se está refiriendo? A la elección de Dios de Israel. Es decir, que la elección de Dios de Israel es irrevocable. Que no dice Dios, bueno, ya los llamé. No, ya no. Ya me cayeron gordos porque estos no dan respuestas. ¿Cómo son los dones y el llamamiento de Dios? Cuando Dios llama a alguien, es decir, y este llamamiento es cuando Dios salva a alguien. Es irrevocable. Si Dios salva a una persona, será glorificada. ¿Están conmigo? Aquí no se está refiriendo al ministerio, porque hay muchos que piensan esto, y hay muchos que enseñan esto. Los dones y el llamamiento es irrevocable, pero no es el llamamiento al ministerio. Por eso hay muchos ahí que ministros, pastores, profetas, ministros, maestros, ¿verdad? Evangelistas que andan ahí que tienen doble vida. Y que siguen ministrando porque es que es irrevocable el llamamiento de Dios. No se confunda, no se está refiriendo a eso. Si alguien no honra el ministerio, Dios lo descarta. Dios quitó del sacerdocio a gente. ¿Están conmigo? No se está refiriendo al llamamiento de a un ministerio. Se está refiriendo a ese llamamiento de Israel como su pueblo, y es un paralelo al llamamiento a la salvación. Es irrevocable. ¿No le dan gracias a Dios por eso? Ay, debemos descansar en eso, mis amados. Qué paz trae eso, qué descanso trae a nuestra alma. El hecho de tener en consideración, siempre pendiente, la bondad, pero también que debemos de tener en cuenta la severidad de Dios. Son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Son los dos lados. No hay bondad sin severidad y no hay severidad sin bondad. Van juntos. Versículo 30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
O sea, ustedes eran desobedientes, igual que los demás. Ustedes eran desobedientes, pero a causa de que estos desobedecieron, entonces se les predicó a ustedes, gentiles, y ahora ya creen. Y aquí estamos nosotros, miren. Aquí estamos. Versículo 31. Así también estos ahora, o sea, los judíos, han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Fíjense cómo está, es que está bien impresionante. Dios llama a Israel. Israel se le pone al brinco, ¿sí? Israel lo rechaza. Entonces dice Dios, te voy a hacer a un lado momentáneamente. Sigue siendo mi pueblo, pero te voy a hacer a un lado y voy a tomar a los gentiles. ¿Sí? O sea, te rechazo a ti momentáneamente para tener misericordia de ellos. Ahora, a causa de que ya tuve misericordia de los gentiles, ahora voy a tener misericordia de ti. Es para que se nos quemen los cables. ¿Sí? Por eso va a decir lo que sigue. Ahorita van a ver, vamos a llegar allá. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. O sea, por si les faltara un grado para estar más confundidos, suelta esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Por cuanto todos pecaron, todos están sujetos a desobediencia. ¿Sí? Entonces, todos están sujetos a desobediencia, todos los hombres, judíos y gentiles, están sujetos a desobediencia. ¿Qué es lo único que los puede librar de la consecuencia de esa desobediencia? La misericordia. ¿Sí? ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 3:9 de, no lo busque, de ahí de Romanos, dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Verdad? En el versículo en 3:22 dice, de manera que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Entonces, ahora, la desobediencia de los judíos permitió mostrar su misericordia a los gentiles. Así que cuando se logre este propósito, repito, Dios va a mostrar nuevamente misericordia a Israel. Pero no está desechado. Para que nadie piense eso, sigue siendo el pueblo de Dios y bien haremos en orar por ellos. Bien haremos en bendecirles. ¿Sí? Porque hay una promesa en eso. ¿Usted sabía que Dios le hizo una promesa a Abraham en cuanto a eso? Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. O sea, hay una bendición en bendecir al pueblo de Israel. Y no estamos diciendo, no, tú declaras porque esto y nos va a dar. Es una bendición, es decir, hay un beneplácito, a Dios le complace. Olvídate de que si me va a dar algo, olvídate de eso. Y que nos alcance con el hecho de que saber se complace. Que lo que más deseemos no es a ver qué voy a hacer para sacarle algo a Dios, sino a ver qué es lo que voy a hacer para agradar tu corazón, Señor. Y si te agrada, que bendiga a los que tú escogiste, a la nación que tú escogiste. Bendito sea Israel y bendito seas tú, Dios de Israel. ¿Están conmigo? Esto lo tenemos que tener muy claro y muy presente. Y esto no quiere decir que entonces vamos a judaizar y vamos a recibir y tenemos que hacerle y a todos en lugar de decir, hola, ¿cómo estás? Shalom. ¿Sí? Shalom Alejim y el otro Alejim Shalom. Pues si somos totonacos, hola, ¿cómo estás? ¿Sí me explico? O sea, no es más espiritual. Luego unos se sienten más espirituales porque dicen Yeshua HaMashiach y traen el nopalón aquí. Pues está bien, eso es el pueblo de Dios, o sea, es su idioma. Pero no es más espiritual decir Jesucristo es mi Salvador a decir Yeshua HaMashiach. O sea, no es más espiritual decir lo segundo. ¿Estamos? Es lo mismo, nomás que en otro idioma. Jesus is my Savior. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, miren, hay una postura teológica, digan conmigo, hay una postura teológica que afirma que Dios odia a los que Él eligió no salvar, a los que Él eligió dejarlos en condenación. ¿Sí sabían de esa, verdad?
Bueno, así hay una postura teológica. A los que, según esta filosofía, esta postura teológica, dicen que Dios eligió dejarlos en la condenación, ¿sí? A ellos les llaman réprobos. Entonces dice, Dios ama a los que Él eligió, pero odia a los réprobos. Y eso es algo tan ahorita que está resurgiendo y que está resurgiendo en muchos jóvenes que se están metiendo a estudiar, y qué bueno que estudien las Escrituras, pero estudien las Escrituras, hagan exégesis. No es que me voy con el tratado de este reformador y de este otro y de este otro, y estudian a los reformadores y dejan de estudiar la Biblia. ¿Están conmigo? Y ese es un riesgo. Y toman entonces las conclusiones de los reformadores, las toman como absolutas. Y no es así. Damos gracias a Dios por todos los reformadores. Muchos de ellos estuvieron muy acertados, pero muchos estuvieron acertados en unas cosas, pero bien chuecos en otras. Y eso lo que nos enseña es que están mal, es que hay que rechazarlos. No, de ninguna manera. Simplemente hay que entender que son hombres como nosotros, que no fueron hombres superiores, que no fueron superhombres, que no fueron unos iluminados. Ahorita voy a entrar un poquito más para allá. Tenemos tiempo, ¿verdad? Ya terminé la introducción. Porque ciertamente el hombre no nacido de nuevo tiende por naturaleza a hacer lo malo. Sí saben eso, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no le tenemos que enseñar a los niños a ser egoístas? ¿Sí? ¿Sí sabían? ¿A poco los niños muestran rasgos de egoísmo? Y ahí están bien chiquititos, pero bien egoístas. ¿Cierto o no? O sea, no les tenemos que enseñar a hacer lo malo. Luego decimos, es que ya le empezó a salir el carácter, ¿verdad? Yo sé que algunos, todos los papás, vamos a poder decir esto. De repente están bien chiquitos los niños y les das una instrucción y voltean y te ven con una arrogancia, con una soberbia, con una mirada de desafío que es escalofriante. ¿A poco no? Ay, mi niño. Es un... Uy. ¿Ah? Luego de repente están bien angelicales, pero luego sí se voltean y traen una mirada de Chucky. Y los ve uno chiquitos, tienen un añito y ahí empiezan y se ponen y les dices algo y te voltean a ver y hacen exactamente lo contrario. Dicen, están chiquitos, no saben. ¿Que no qué? Si los papás dicen, no, es que no saben, están chiquitos, no. El que no sabe eres tú, mano. Es la maldad que está en su corazón. Por eso es tan importante que desde niños les enseñemos acerca de la palabra de Dios, para cuando crezcan y estén en una edad que están conscientes, porque están chiquitos así, y ahí los vemos, ¿verdad? Ahí está, mira, está Pablito y por ahí. ¿Dónde andan los otros? Allá también tu hija, allá atrás, mira Estercita, ahí está. Y ahí andan, acá están metidos otros, también chiquitos. Se ven bien bonitos, vienen con sus vestiditos bien bonitos, ¿verdad? Ay, canela fina, ¿no? ¿Quién les enseñó todo eso? Bueno, ellos ahorita no están conscientes. O sea, no hay una conciencia, un razonamiento en algunos de ellos. Y actúan así. O sea, algunos de ellos pueden agarrar y si tuvieran un palo con qué darle a usted, de repente les darían. Y le darían y seguirían riendo sin ningún remordimiento, porque no hay una conciencia de su pecado. Pero llega un momento en que eso abren los ojos. ¿Estamos? Abren los ojos a eso. Bueno, para cuando abran los ojos, ellos deben de tener ya perfectamente en claro que eso es pecado y que son enemigos y que son aborrecedores de Dios por naturaleza y que deben devolver su vista a Cristo y poner su confianza en Él para que los libre de esa naturaleza que los tiene en condenación. ¿Están aquí conmigo?
Esa es la importancia. Ahí y le voy a decir algo. Esa es función de ustedes, papaces y mamases, no es función de los maestros, ni es función del pastor. Mi función es decirles que esto es función de usted. ¿Ya? ¿Más claro? Bueno, seguimos. Entonces, bueno, el endurecimiento viene ¿a quiénes? A aquellos que habiendo entendido el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Que están conscientes de su condición y que abierta y consciente y voluntariamente son aborrecedores de Dios. Porque si hay gente así también, que sí se les predicó, que sí tienen perfectamente en claro el Evangelio, que sí saben de qué se trata, ¿verdad? Que saben que están mal, pero aún sin embargo aman más su pecado y prefieren amar y abrazar su pecado, ¿verdad? Que abandonarlo y correr al Señor, porque han endurecido su corazón. Bueno, ahí ya el Señor a ellos ya les llama burladores y ya estos ya tendrán que dar cuentas en aquel día, ¿verdad? Y aunque Dios sabe que muchos no le van a dar respuestas a Él, Dios desea que ellos se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. No es de que Dios los eligió para dejarlos en condenación. Es de que ellos han rehusado a creer. Y no me voy a meter más por ahí, porque, repito, ciertamente está no sé si está bien así, un enigma. No sé si está bien dicha la palabra, pero lo cierto es que es un misterio que Dios elige para salvación y que al mismo tiempo el hombre tiene que creer. Que tienen que haber esos dos elementos, la elección de Dios y la fe del hombre. Ahora, que esos dos elementos, la elección de Dios y la fe del hombre, son por naturaleza contrarios, sí. Sin embargo, los dos son absolutamente indispensables para que Dios efectúe la salvación. Y ya más no lo puedo explicar. O sea, ya no me llega el cerebro para más. De hecho, ya me está doliendo la cabeza. El asunto es de que algunos de estos elegidos se alegran en el endurecimiento que vienen en los que rechazan el Evangelio. Y hasta se mofan. Y ahí tú los ves ahí en el Facebook y los ves en internet. O sea, es que lo que pasa es que son una bola de hijos del diablo. Y son unos réprobos, ¿verdad? Y nosotros somos acá. No han entendido. Pobrecitos, no han entendido. Ahora, el asunto, ¿sí? Es de que dicen que ellos pues desechan, ¿verdad? A la gente bajo el lema de que Dios ama a los elegidos y aborrece u odia a los réprobos. Qué barbaridad. Y escuchen bien, debemos de tener mucho cuidado con ciertas posturas, con ciertas doctrinas que han sido desarrolladas por los hombres, ¿sí? Que aunque estén bien intencionadas y como dije hace un momento, han sido muy precisos en muchos aspectos, sus conclusiones no pueden tomarse como absolutas. No pueden tomarse, esta es mi conclusión, así dice el Señor, yo determino esto. Yo me atrevo a decir que muchas de las conclusiones y cosas a las que ellos llegaron, ellos mismos no tenían la intención que ahora le han dado sus seguidores. Sí. Yo estoy convencido de eso. Ahora me voy a adelantar aquí un poquito, de los versículos 33 al 35, déjenme, se los voy a leer así muy rápido, ahorita me voy a regresar ahí. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Fíjense, que es todo lo que está diciendo aquí. No estoy rompiendo ninguna regla, pero aquí nos indica la profundidad de los pensamientos de Dios que lo llevan a actuar a Él. Es como una conclusión, ¿sí? A desarrollar su buena voluntad, a hacerla. Pero escuchen bien, que el hombre, lo que está diciendo es de que el hombre no tiene la capacidad de entender sus pensamientos. Por una sencilla razón, hay algo que todo hombre tiene, aunque se digan elegidos, que es pecado.
que es corrupción. ¿Verdad? Sin embargo, estos elegidos, con sus declaraciones, muchas de ellas muy arrogantes, debo decir, dicen que ellos sí entienden porque son elegidos. Ese es un argumento, escuchen bien, este es un argumento que yo me lo he encontrado con muchos de ellos que he platicado. Oye, pero es que está así. No. Lo que pasa es que solamente los elegidos lo entendemos. Órale. Y debo decir, ese pensamiento de iluminados tiene su raíz en el gnosticismo. Ese pensamiento de iluminados tiene su raíz en el maniqueísmo. Miren, esto que le estoy diciendo ya tiene para que usted estudie y le busque y le arañe los próximos 35 años. Ahí tiene su raíz este pensamiento. En otras corrientes filosóficas que influyeron en los desarrolladores más tempranos de estas posturas de 300, 400 años antes de Cristo y que están resurgiendo hoy en día. Sí, hombres que en su tiempo estuvieron dentro de la iglesia, pero que no traían su pensamiento mezclado entre el maniqueísmo y el cristianismo y llegaron a conclusiones. Y otros, gnosticismo, pero esta señal de los elegidos, es esa la raíz, es esa hebra, aunque está muy chiquita y muy finita, pero es esa vena que alimenta eso. Y no, mis amados, no lo entendemos todos. Dígale al que está a tu lado, no lo entendemos todo. Dígaselo, no lo entendemos todo. Y es muy posible que muchas de estas cosas no las lleguemos a entender hasta que estemos glorificados. Me atrevo a decir eso. Por eso, miren, paciente. Sea paciente. ¿Verdad? El Señor mismo a los discípulos les dijo, miren, esto que estoy haciendo ahorita, ustedes no lo entienden, pero lo van a entender después. Pero hay cosas que vemos y que no entendemos en este momento, como esto que acaba de explicar el apóstol Pablo aquí. O sea, ¿cómo es posible que por la desobediencia de esta nación nosotros seamos bendecidos? Pero está muy complejo. Pues digo, yo veo acá que sí está complejo porque luego le sale un letrerito a usted así, le sale por acá atrás, que así un signo de interrogación, mira. Nomás que como ustedes nomás se ven la nuca, pero yo que lo estoy viendo de frente sí le sale así cara de what, ¿sí? Versículos 33 al 36, y con esto concluimos. Porque a partir de aquí, esto, escuche bien, es como un corte. Esto ya se da como una alabanza. De hecho, aquí ya se da como una exclamación, ya de una manera muy exaltada. Porque Pablo, escuche, él no escribía directamente, él dictaba, porque no veía bien. Y a estas alturas no veía bien. Entonces yo digo, no dice que no, entonces yo puedo pensar que sí. Pero yo me imagino, por la manera en que está escrito y por los signos de admiración, que fue una exaltación, que era como un éxtasis, por así decirlo, ¿no? O sea, que fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llega aquí al versículo 33 y dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Fíjense bien. O sea, es una exclamación de, qué profundidad de las riquezas de su sabiduría. Es una exclamación de alabanza. Es una exaltación y dice, cuán insondables sus juicios, o sea, qué profundos sus pensamientos, dice, e inescrutables sus caminos, o sea, no se pueden contar. Nadie tiene la capacidad de contarlos, nadie tiene la capacidad para medir su profundidad. Y dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Y los elegidos dicen, amén. Bueno, esos que se dicen. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le explicó a él? ¿Quién determinó por él? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es una exaltación al Señor. Y concluye el capítulo 11. Porque de él, fíjense bien la conclusión de todo lo que, ponga atención en esto, de todo lo que viene arrastrando, ¿sí?
desde el capítulo 1, más concretamente de esta parte de la elección de Dios a Israel. Y vean cómo lo concluyen. Porque de Él, o sea, ¿de quién? ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de todas las cosas? ¿Quién es el creador? Porque de Él y por Él, es decir, ¿y quién sustenta todas las cosas? Él mismo. Son todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él, para la gloria de Él. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y termina, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este último versículo bien puede ser nuestra conclusión. Ese ¿por qué? Del versículo 36 es tan importante. Esa es la razón por la que viene diciendo todo. Dice, aunque no lo entendamos todo, de Él es todo, por Él es todo, para Él es todo, de Él es toda la gloria. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios.